¿Es posible que una simple molécula contenga la clave para entender el universo? ¿Podría ser que dentro de cada uno de nosotros y en las plantas que crecen a nuestro alrededor exista una sustancia capaz de abrir una puerta a otras dimensiones? Esta es la historia de la N,N-dimetiltriptamina, o DMT. Es un compuesto que desafía cualquier explicación sencilla. Para algunos, no es más que una sustancia química que provoca alucinaciones poderosas. Para otros, es una llave sagrada, una herramienta para la exploración espiritual que ha sido utilizada durante miles de años. Se encuentra en un cruce fascinante, donde las antiguas tradiciones chamánicas se encuentran con la vanguardia de la neurociencia moderna. Esta sustancia desafía nuestra propia definición de la realidad. Nos invita a cuestionar lo que sabemos sobre la conciencia, la vida y el vasto cosmos invisible. El viaje hacia el mundo del DMT es un viaje al corazón de un misterio profundo. Es un misterio que ha cautivado a chamanes en la selva amazónica y ha intrigado a científicos en laboratorios de última generación. ¿Qué es esta poderosa sustancia? ¿Por qué produce experiencias tan profundas, tan reales, que pueden cambiar para siempre la percepción de una persona sobre la vida y la muerte? Las historias contadas por quienes han viajado con DMT suelen ser sorprendentemente similares. Hablan de atravesar túneles caleidoscópicos de luz, de emerger en mundos hiperdimensionales y de comunicarse con entidades inteligentes. No son simples sueños fantásticos. Para quienes los experimentan, estos encuentros se sienten más reales que la realidad cotidiana. Al día de hoy, 15 de septiembre de 2025, nuestro entendimiento del cerebro humano es más profundo que nunca. Sin embargo, la naturaleza de la conciencia sigue siendo uno de los mayores enigmas de la ciencia. ¿Cómo es posible que un órgano de apenas 1,5 kilos, hecho de carne y electricidad, genere la rica experiencia subjetiva de estar vivos? El estudio de sustancias como el DMT ofrece una ventana única a esta pregunta. Nos permite alterar, de manera temporal y segura, la propia estructura de la conciencia. Al observar el cerebro bajo los efectos del DMT, los científicos esperan mapear los correlatos neuronales de estos estados extraordinarios, tal vez revelando la arquitectura oculta de nuestra mente y nuestro lugar en el universo. Esta poderosa molécula nos obliga a enfrentar las preguntas más grandes que podemos hacernos. ¿Estamos solos en el cosmos? ¿Hay más en la realidad de lo que nuestros 5 sentidos pueden percibir? ¿La muerte es realmente el final o es solo una transición? La exploración del DMT no es solo una búsqueda científica o espiritual, es profundamente humana. Es una búsqueda de sentido, un deseo de conexión y una necesidad de entender el profundo y hermoso misterio de la existencia. Acompáñame mientras viajamos a través del agujero de gusano de la mente, para explorar el enigmático puente conocido como DMT, una molécula que podría, quizás, conectar nuestro mundo con muchos otros. Entonces, ¿qué es exactamente esta sustancia misteriosa? El DMT es una molécula sorprendentemente simple, un psicodélico del tipo triptamina. Su estructura química es notablemente parecida a la serotonina, un neurotransmisor clave que regula nuestro estado de ánimo, el sueño y la percepción. Esta similitud es lo que permite al DMT interactuar tan poderosamente con los receptores de nuestro cerebro, tomando el control de la maquinaria de la conciencia y llevándonos a un viaje extraordinario. Pero quizá lo más asombroso del DMT no sea su complejidad, sino su ubicuidad. No es un compuesto raro o sintético creado en un laboratorio oculto. Es una parte natural de nuestro mundo, presente en miles de especies de plantas, en varios animales y, incluso, en pequeñas cantidades dentro del cuerpo humano. Esta presencia tan extendida le ha valido al DMT el apodo de la molécula del espíritu. El nombre sugiere una idea profunda, que la sustancia capaz de producir intensas experiencias espirituales está entretejida en la propia trama de la vida. En la cuenca del Amazonas, ciertas plantas son especialmente ricas en DMT.
La corteza del árbol o las hojas del arbusto son fuentes bien conocidas. Durante siglos, las culturas indígenas han sabido identificar estas plantas y desbloquear su poder oculto. Ven estas plantas no como simples fábricas de químicos, sino como maestras sabias, seres vivos que mantienen una conexión sagrada con el mundo espiritual y que ofrecen conocimiento y sanación a quienes se acercan con respeto. La idea de que el DMT también se produce dentro de nuestro propio cuerpo es quizás la parte más intrigante del enigma. Los científicos han confirmado su presencia en cerebros de mamíferos, incluido el nuestro, aunque su función exacta sigue siendo tema de intenso debate e investigación. Algunos investigadores, como el Dr. Rick Strassman, han propuesto la hipótesis de que nuestro cerebro podría liberar mayores cantidades de DMT endógeno en momentos clave de la vida y la conciencia. ¿Podría ser responsable de las visiones profundas reportadas en experiencias cercanas a la muerte? ¿Se libera durante el nacimiento o tal vez en nuestros sueños más profundos? Son preguntas que la ciencia aún intenta responder, pero la posibilidad resulta inspiradora. Sugiere una base biológica para la experiencia espiritual, un mecanismo incorporado para la trascendencia. Implica que la capacidad de emprender viajes místicos no es algo externo que debemos buscar, sino una parte innata de nuestro propio ser. La molécula del espíritu puede no ser un regalo de los dioses, sino una característica de nuestra biología, una llave para abrir capas más profundas de la mente que apenas estamos empezando a comprender. El hecho de que esta misma llave esté tanto en las hojas de una enredadera de la selva como en las células de nuestro cerebro apunta a una conexión misteriosa y profunda entre la humanidad y la naturaleza, un lenguaje compartido de la conciencia, escrito en el código de una simple molécula. En el corazón de la selva amazónica, bajo el vasto manto de estrellas, los chamanes han trabajado con el DMT durante milenios. No lo conocen por su nombre químico. Para ellos, es el espíritu de la ayahuasca, una bebida ceremonial sagrada. La ayahuasca no se prepara a partir de una sola planta, es una forma sofisticada de química selvática. Los chamanes combinan las hojas ricas en DMT de plantas como la con la liana de. Por sí solas, las hojas serían descompuestas por enzimas en nuestro estómago, pero la liana contiene compuestos específicos que inhiben esas enzimas, permitiendo que el DMT entre en el torrente sanguíneo y cruce la barrera hematoencefálica, abriendo las puertas de la percepción durante varias horas. Este conocimiento no se descubrió por casualidad. Según la tradición indígena, fueron las propias plantas quienes enseñaron a los primeros chamanes cómo preparar la bebida. Esta historia resalta una diferencia fundamental de cosmovisión. En Occidente, vemos las plantas como recursos. En estas culturas, se las considera seres inteligentes, socios y guías. La ceremonia de ayahuasca es un ritual sagrado, una práctica de sanación central para el bienestar espiritual y físico de la comunidad. El chamán, no es solo un facilitador, es un maestro navegante del mundo espiritual. Usa su experiencia y sus cantos sagrados, conocidos como, para guiar a los participantes en su viaje, ayudándolos a enfrentar sus miedos y facilitando una sanación profunda. Para estas culturas indígenas, la ayahuasca es el médico supremo. Es una medicina visionaria que permite al chamán diagnosticar la raíz espiritual de una enfermedad. Durante la ceremonia, el chamán puede ver la enfermedad como una energía oscura o una intrusión espiritual que debe ser retirada. Creen que la bebida revela las dinámicas ocultas de la vida de una persona, su familia y su comunidad. Puede mostrar traumas no resueltos, patrones energéticos insanos o bloqueos espirituales. Las visiones no se consideran simples alucinaciones, son comunicaciones directas del espíritu de la medicina, ofreciendo percepciones profundas y orientación para sanar en los niveles físico, emocional y espiritual. La importancia de la ayahuasca para estas culturas no puede ser exagerada. Es su universidad, su hospital y su iglesia, todo en uno. Es la base de su cosmología,
la fuente de su arte, su música y su comprensión del mundo natural. A través de la bebida sagrada, se conectan con sus ancestros, se comunican con los espíritus de plantas y animales, y refuerzan su profundo vínculo con la selva. El viaje del chamán es testimonio de una sabiduría profunda y antigua, una relación con el mundo invisible que la sociedad moderna ha olvidado en gran medida. Nos recuerda que existen otras formas de conocer, otras inteligencias y otras realidades por explorar. ¿Cómo se siente viajar con DMT? Describir la experiencia es como intentar explicar los colores a alguien que nació ciego. Las palabras suelen quedarse cortas ante la intensidad, la velocidad y la naturaleza tan extraña de las visiones. Cuando se fuma o vaporiza, los efectos son casi instantáneos. Muchas personas reportan oír un zumbido agudo o un sonido crepitante, como el plástico arrugándose, mientras el mundo a su alrededor comienza a vibrar y disolverse. Esto es seguido por la sensación de ser impulsado a una velocidad inimaginable a través de un túnel de luz geométrica y brillante. Ese despegue suele ser desconcertante, pero conduce a un espacio que no es nada caótico. Al salir del túnel, la gente se encuentra en lo que solo puede describirse como otra dimensión. No son paisajes difusos o de ensueño. Son mundos increíblemente claros, hiperrealistas y de una complejidad imposible, a menudo descritos como más reales que la realidad. Están llenos de patrones geométricos que se transforman a sí mismos, estructuras cristalinas de luz deslumbrante y maravillas arquitectónicas que desafían las leyes de la física. Los colores son más vivos y variados que cualquier cosa vista en el mundo de vigilia. Muchos sienten una profunda familiaridad, una sensación de volver a casa a un lugar que siempre conocieron, pero que de alguna manera habían olvidado. Este es el núcleo de la experiencia de ruptura con el DMT. Quizá el aspecto más enigmático del viaje con DMT es el frecuente encuentro con lo que parecen ser seres autónomos e inteligentes. Estas entidades o aliados adoptan muchas formas, figuras humanoides, duendecillos mecánicos juguetones, seres angelicales hechos de luz, o criaturas que desafían cualquier categoría conocida. Los encuentros no son observaciones pasivas. Los usuarios reportan comunicación directa, a menudo telepática, con estas entidades. A veces actúan como guías, mostrando cosas increíbles o compartiendo una sabiduría profunda. Otras veces, parecen estar realizando algún tipo de operación en el usuario, como si lo escanearan, repararan o actualizaran a un nivel energético profundo. Más allá de las visiones y las entidades, la experiencia suele ir acompañada de percepciones emocionales y filosóficas muy profundas. Muchos reportan una disolución completa del sentido del yo, una muerte del ego, donde la frontera entre yo y el universo desaparece. Esto puede llevar a una abrumadora sensación de unidad, de estar conectado con todo lo que ha existido y existirá. Experimentan amor incondicional y una comprensión profunda de la naturaleza interconectada de toda la vida. Para muchos, esos pocos minutos son la experiencia más significativa y transformadora de toda su vida, dejándolos con un renovado sentido de propósito y una profunda apreciación por el misterio de la conciencia. La naturaleza extraordinaria de la experiencia con DMT inevitablemente nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué está ocurriendo realmente? ¿Son estos viajes auténticas visitas a otras realidades que existen independientemente de nosotros? ¿O simplemente se trata de un truco profundo y elaborado de nuestro cerebro, una alucinación compleja generada por una mente bajo la influencia de una sustancia poderosa? Este es, sin duda, el gran debate que se encuentra en el corazón de la ciencia y la filosofía psicodélica, enfrentando la perspectiva espiritual del chamán contra el marco materialista del científico. Es una cuestión que desafía nuestras suposiciones más básicas sobre la naturaleza misma de la realidad. Desde la perspectiva chamánica y espiritual, la respuesta parece clara. El DMT es una llave, un instrumento sagrado que abre temporalmente una puerta,
permitiendo que la conciencia humana perciba dimensiones que siempre están ahí, pero que normalmente permanecen ocultas a nuestros sentidos limitados. Los mundos que se visitan y las entidades que se encuentran son considerados absolutamente reales. No son símbolos ni metáforas producidas por el subconsciente. Son habitantes de una realidad espiritual paralela, un plano de existencia superior. Para el chamán, el propósito del viaje es aprender de estas otras realidades, traer de vuelta conocimiento y energía sanadora que puedan aplicarse en nuestro mundo físico. Desde el punto de vista científico convencional, aceptar esta idea resulta difícil. La explicación más conservadora es que el DMT actúa como un potente catalizador para el potencial creativo del cerebro. Interrumpe el funcionamiento normal de la llamada red de modo por defecto del cerebro, el sistema que sostiene nuestro sentido del yo y nuestra percepción cotidiana de la realidad. Con esta red suprimida, el cerebro queda libre para generar nuevos patrones de actividad, aprovechando toda una vida de recuerdos, arquetipos y material subconsciente para construir un mundo interno, vívido y generado desde dentro. Las entidades no serían extraterrestres, sino personificaciones de nuestros propios procesos psicológicos más profundos. La experiencia sería un espejo, reflejando las vastas y desconocidas profundidades de la psique humana. Pero, ¿y si la verdad se encuentra en algún punto intermedio, o es algo completamente distinto? Algunos científicos y filósofos visionarios están comenzando a explorar posibilidades más matizadas. Tal vez la realidad no sea tan simple como allá afuera o aquí dentro. El neurocientífico Christoph Koch ha propuesto que la conciencia podría ser una propiedad fundamental del universo, como la masa o la carga. Si esto es cierto, el DMT no estaría creando una alucinación ni abriendo un portal, sino cambiando la frecuencia receptora de nuestro propio cerebro. Podría estar permitiendo que nuestra conciencia sintonice con otros aspectos de una realidad universalmente consciente, de los cuales normalmente estamos filtrados. El debate sigue, empujando los límites tanto de la ciencia como de la espiritualidad. Más allá de los debates filosóficos y las exploraciones espirituales, la DMT está captando ahora la atención del mundo médico por su notable potencial terapéutico. A medida que nuestra sociedad enfrenta una creciente crisis de salud mental, los tratamientos tradicionales para condiciones como la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático están resultando insuficientes para muchas personas. Los investigadores están revisitando los compuestos psicodélicos que antes fueron descartados y están descubriendo que podrían tener la clave para un nuevo paradigma en el cuidado de la salud mental. En entornos clínicos cuidadosamente controlados, la DMT y otros psicodélicos relacionados están mostrando un increíble potencial para sanar algunas de las heridas más profundas de la mente humana. El poder terapéutico de la DMT parece residir en su capacidad para crear un profundo reinicio psicológico. Para las personas atrapadas en patrones rígidos y negativos de pensamiento y comportamiento, como quienes sufren de depresión severa o adicción, la experiencia con DMT puede ser como presionar el botón de Control Alt Suprimir para la mente. Puede disolver temporalmente las estructuras del ego y los hábitos mentales que mantienen a una persona estancada. Esto les permite ver sus vidas, sus problemas y su propia narrativa desde una perspectiva completamente nueva y muchas veces más compasiva. La experiencia puede brindar una sensación de esperanza y significado que antes era inaccesible, actuando como un poderoso catalizador para un cambio duradero. Los ensayos clínicos están comenzando a arrojar resultados impresionantes. Estudios que exploran el uso de la ayahuasca, la forma oral de la DMT, han mostrado reducciones significativas y rápidas en los síntomas de la depresión resistente al tratamiento. La experiencia visionaria, intensa y emocionalmente rica, parece ayudar a las personas a confrontar y procesar traumas profundamente enterrados, de una manera que años de terapia verbal a veces no pueden lograr.
A diferencia de los antidepresivos convencionales, que a menudo solo gestionan los síntomas y deben tomarse diariamente, una sola sesión de terapia asistida por psicodélicos puede conducir a mejoras sostenidas en el bienestar durante meses o incluso años. Es un modelo que no se centra en suprimir los síntomas, sino en llegar a la raíz del malestar psicológico y emocional. Por supuesto, esto no es una solución mágica. El proceso terapéutico no consiste simplemente en tomar una sustancia. El potencial de sanación se desbloquea cuando la experiencia se integra en un marco terapéutico de apoyo. Esto incluye una cuidadosa preparación antes de la sesión y una integración extensa después, donde un terapeuta ayuda a la persona a dar sentido a su experiencia y a traducir sus ideas en cambios tangibles en su vida diaria. El futuro de la salud mental podría involucrar estas poderosas herramientas, no como simples recetas, sino como catalizadores para un trabajo psicoterapéutico profundo y guiado, ofreciendo una nueva esperanza a quienes no han encontrado alivio en nuestro sistema médico actual. Si bien los posibles beneficios de la DMT son realmente emocionantes, es absolutamente fundamental acercarse a esta poderosa sustancia con el máximo respeto y cautela. Esto no es una droga recreativa para tomarse a la ligera en una fiesta o en un entorno no controlado. La intensidad de la experiencia puede ser abrumadora e incluso aterradora si uno no está debidamente preparado. La disolución completa del sentido del yo y el viaje a dimensiones extrañas y desconocidas pueden ser profundamente desorientadores. Sin la mentalidad adecuada y un entorno seguro, una persona podría tener un mal viaje, una experiencia que podría ser psicológicamente desestabilizadora y dejarla sintiéndose más ansiosa o temerosa que antes. La importancia del set and setting es un principio fundamental en el uso responsable de cualquier psicodélico. Set se refiere a tu mentalidad, tus intenciones, tu estado emocional, tus expectativas y tu preparación psicológica para el viaje. Entrar en la experiencia con una intención clara y positiva, como la sanación o el autodescubrimiento, puede moldear profundamente su curso. Setting se refiere al entorno físico y social. Debe ser un lugar donde te sientas completamente seguro, cómodo y apoyado, libre de interrupciones no deseadas o peligros potenciales. Debe ser un espacio físicamente seguro y psicológicamente tranquilizador, idealmente con la presencia de una persona de confianza y sobria que actúe como guía. El uso tradicional e indígena de la DMT ofrece un modelo poderoso para este enfoque responsable. La ceremonia chamánica de ayahuasca es un ritual altamente estructurado que ha sido perfeccionado durante miles de años para maximizar la seguridad y el beneficio. El chamán actúa como un guía experimentado, sosteniendo un espacio energético protector para los participantes. Sus cantos, su presencia y su conocimiento de la medicina crean un contenedor donde las personas pueden entregarse con seguridad a la experiencia, navegar por terrenos emocionales difíciles e integrar las lecciones recibidas. Esto contrasta fuertemente con el uso casual y desinformado que puede poner a las personas en riesgo innecesario de daño psicológico. Además, es importante estar consciente de los posibles riesgos físicos y consideraciones legales. La DMT puede causar un aumento temporal en la frecuencia cardíaca y la presión arterial, lo que podría ser riesgoso para personas con condiciones cardiovasculares preexistentes. También puede tener interacciones peligrosas con ciertos medicamentos, particularmente antidepresivos como los ISRS. Y, en la mayoría de las partes del mundo, la DMT sigue siendo una sustancia altamente ilegal, con severas penalizaciones por su posesión o uso. Navegar responsablemente el espacio psicodélico significa estar completamente informado, priorizar la seguridad por encima de todo y respetar tanto el poder de la sustancia como las leyes del lugar. La historia de la DMT en el mundo occidental es una historia de pioneros valientes y curiosos, investigadores que se atrevieron a explorar las fronteras de la conciencia,
muchas veces a gran riesgo personal y profesional. Uno de los primeros fue el químico canadiense Richard Manske, quien sintetizó la DMT por primera vez en 1931. Sin embargo, sus propiedades psicoactivas permanecieron desconocidas durante más de 2 décadas. Fue el brillante químico y psiquiatra húngaro, el Dr. Stephen Sara, quien descubrió por primera vez sus profundos efectos en la mente humana a mediados de la década de 1950. Incapaz de obtener LSD detrás del telón de acero, sintetizó la DMT él mismo y, en la tradición de los primeros investigadores psicodélicos, se convirtió en el primer sujeto humano en probarla. El trabajo de Sara abrió la puerta, pero fue el Dr. Rick Strassman, profesor asociado de psiquiatría clínica, quien realizó los primeros ensayos extensos y aprobados por el gobierno con DMT en los Estados Unidos a principios de la década de 1990. Su investigación pionera, llevada a cabo en la Universidad de Nuevo México, fue un evento histórico. Durante 5 años, administró cientos de dosis de DMT a docenas de voluntarios, documentando meticulosamente sus experiencias. Fue Strassman quien popularizó el término la molécula espiritual, y cuyo trabajo llevó la DMT a la conversación científica y pública moderna. Su libro se convirtió en un texto fundamental para una nueva generación de exploradores. Junto a los científicos, estaban los etnobotánicos y filósofos que tendieron puentes entre el laboratorio y la selva. Figuras como Richard Evans Schultes, el padre de la etnobotánica moderna, pasaron décadas en el Amazonas, viviendo con tribus indígenas y documentando su uso sagrado de plantas psicoactivas, incluidas las utilizadas en la ayahuasca. Más tarde, pensadores y psiconautas como Terence McKenna se convirtieron en poderosos defensores de la experiencia con DMT. McKenna, con sus cautivadoras y elocuentes conferencias, describió sus propios viajes al hiperespacio DMT y propuso teorías radicales sobre su papel en la evolución y la conciencia humanas, inspirando a innumerables personas a cuestionar la naturaleza de la realidad. Estos pioneros, los químicos, los psiquiatras, los botánicos y los filósofos, desempeñaron un papel crucial en mantener viva la llama de la investigación. Durante una época en que la investigación psicodélica fue suprimida y llevada a la clandestinidad, insistieron en que estas sustancias tenían un inmenso valor para comprender la mente y el espíritu humanos. Ellos construyeron la base sobre la cual se está edificando el renacimiento psicodélico actual. Su valentía y curiosidad intelectual nos han permitido, en 2025, tener esta conversación abiertamente, realizar nuevas investigaciones y estar al borde de lo que podría ser una revolución en nuestra comprensión de la conciencia, la medicina y el universo mismo. Al llegar al final de nuestro viaje, nos quedan más preguntas que respuestas, y tal vez ese sea el verdadero propósito de una sustancia como la DMT. No está aquí para darnos soluciones simples, sino para romper nuestras certezas y abrir nuestras mentes a la inmensidad del misterio. Nos recuerda poderosamente que el universo es mucho más extraño, complejo y hermoso de lo que nuestra conciencia cotidiana puede comprender. Las experiencias que induce desafían los mismos fundamentos de nuestra visión materialista del mundo, sugiriendo que la realidad que percibimos es solo una pequeña fracción de un todo mucho más grande y, quizás, más inteligente. El cerebro humano es el objeto más complejo que hemos descubierto hasta ahora en el universo. Con sus cientos de miles de millones de neuronas y billones de conexiones, genera la sinfonía de nuestros pensamientos, sentimientos, recuerdos y sentido del yo. Es el instrumento a través del cual experimentamos la realidad. La DMT parece actuar como un maestro músico, capaz de tocar este instrumento de maneras que nunca imaginamos, produciendo sinfonías de percepción completamente ajenas, pero profundamente significativas. Revela el increíble, casi infinito, potencial creativo encerrado en nuestra propia arquitectura neuronal, un potencial que apenas estamos comenzando a explorar.
La exploración continua de la DMT, tanto en el laboratorio como en contextos ceremoniales, representa algo más que el estudio de una droga. Representa una nueva fase en la búsqueda humana de autoconocimiento. Durante miles de años, hemos mirado a las estrellas para entender nuestro lugar en el cosmos. Ahora estamos aprendiendo que existe un universo igualmente vasto y misterioso dentro de nuestras propias mentes. La conciencia misma es la última frontera, y sustancias como la DMT, cuando se usan sabiamente y con respeto, pueden servir como potentes telescopios para explorar este espacio interior, revelando paisajes que nunca supimos que existían. Lo que finalmente encontraremos en estos mundos internos está por verse. ¿Descubriremos nuevos modelos de física? ¿Nuevos caminos para la sanación? ¿Confirmaremos la existencia de otras inteligencias? ¿O simplemente llegaremos a una comprensión más profunda de la capacidad ilimitada de nuestras propias mentes? Sea cual sea el resultado, el viaje en sí mismo es transformador. Nos anima a vivir con un mayor sentido de asombro, a cuestionar nuestras suposiciones y a apreciar el profundo y hermoso misterio de ser un ser consciente en este vasto y enigmático universo. La puerta ha sido abierta, y la mayor aventura de todas, la exploración de la conciencia, realmente acaba de comenzar.